Cómo me gustaría que mucha gente oyera este mensaje y cambiara su forma. Lo que les estoy platicando en estos mensajes, voy a seguir hablándoles de de conocer a Dios. Es que saben, la gente quiere la bendición de Dios, pero no le conoce. Y como no le conoce, se inventa cómo es Dios, o qué Dios quiere, o qué es lo que Dios no quiere, pero porque no le conocen. Entonces, fíjense, esto es algo muy común cuando, incluso en las familias, cuando no hay mucha comunicación, o la comunicación es nula, pues no saben lo que al familiar le gusta, porque no lo conocen. No lo conocen. En una ocasión tuve una pareja, ya eran abuelos, y entonces en unas pláticas que tuve con ellos para ayudarles, después de varias pláticas y de muchas horas de estar con ellos, hubo un momento en que dije, ya entendí cuál es el problema que tienen. Y entonces le dije, ¿y ya le hiciste esta pregunta? Una pregunta sencilla, no era ni siquiera de adulterio, de algo vergonzoso, era una pregunta muy simple. Y le digo, ¿pero ya le hiciste esta pregunta? Dice, ¿para qué? Dice, si la conozco de toda la vida, la conozco más que su familia. Dice, ya llevamos más juntos que lo que estuvo en su casa. Digo, ¿pero por qué no le haces la pregunta? Dice, no, si la conozco. Digo, hazle la pregunta. Estaban ahí juntos enfrente de mí sentados y mi esposa le dijo, bueno, dice, señor, dice, ¿qué pierde? Pregúntele. Y se voltea y le pregunta. La respuesta fue algo así como un sí, no. Fue una respuesta muy corta, no crean que fue una oración larga. Él se quedó callado, se agarró de la silla, nunca pensó en esa respuesta por casi 40 años, por lo menos más de 30 años, estuvo él con esa incertidumbre. Si hubiera hecho esa pregunta tan simple, más de 30 años, hubieran tenido otra vida, pero no la hizo, nunca la hizo. No fue tampoco de si me quieres, no, era algo de ellos, pero él tenía una idea y ella tenía otra idea, aunque vivieron juntos, pero no se conocían. Así pasa con la fe. Muchos saben o han oído de Dios, pero no lo conocen. Y se inventan pensando, esto es lo que Dios quiere o esto es lo que Dios no quiere, y no lo conocen. ¿Recuerdan Jueces capítulo 2, versículo 10? Que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. De lo que quiero platicarles hoy es de esto. ¿Por qué los antiguos se olvidaron de Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel se olvidó de Dios? Aquí nos dice que se murieron los viejos, los líderes, se murieron. Y cuando se murieron, el pueblo, los que quedaron, se olvidaron de Dios. Miren, ¿qué pasa? Nosotros ahora estamos siguiendo a Dios, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué va a pasar con la generación que nos siga?
Es importante entender esto. No se trata nada más de este momento, sino de qué es lo que vamos a dejar para los que siguen. Miren, algo que es evidente en esto que vemos que el pueblo se perdió y ya no conocía a Dios, es por la falta de liderazgo, primeramente. Los líderes se murieron, se acabó. Miren, vamos a ver lo que dice capítulo 2, versículo 7. Entonces, el pueblo se apartó de Dios. Ahí en Jueces, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios de esta manera. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Nuestros hijos pues ven diferente. Miren, nuestros hijos siguen a Dios pues porque nosotros se los imponemos. Les decimos pues ven, pero ellos no han visto el poder de Dios. Miren, nosotros podemos decir, esto pasó en mi vida y fue un milagro, o lo que tenemos, o miren, nuestros hijos que tienen casa, pero no tienen idea cómo fue que tenemos casa. Ahorita algunos de nuestros hijos que tienen escuela, pero ¿y cómo es que tienen escuela? ¿De dónde salió? ¿Cómo se le hizo? Y ahí es donde vemos, fue un milagro y estamos agradecidos con Dios, pero nuestros hijos no tienen esa misma idea de Dios. De Dios no ven más que como un culto, como algo, una costumbre, y entonces no entienden a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Miren, si Dios nos quiere separar de algunas cosas malas, pero nuestros hijos no lo entienden. Entienden como que es una restricción, como que Dios no quiere dejarnos ser. Mientras estaban los líderes, Josué, sus ancianos, sus líderes, el pueblo servía a Dios, pues porque ellos los animaban. Pero una vez que se murieron, se acabó. Entonces, miren, también vemos que el pueblo de Israel se olvidó de Dios porque había líderes que se levantaron, pero tampoco eran buenos líderes. Vamos a ver a Gedeón. Miren, Gedeón fue un líder del pueblo de Israel en el tiempo que se le llamaba de los jueces. Déjenme explicarles. Estamos leyendo el libro de los jueces, pero se les llamaba jueces porque no había en este tiempo rey, no había un gobernante, no había así como un líder político, no había. Era más bien personas que sobresalían por las familias y no había precisamente un líder así como político, como un rey. Entonces se levantaban líderes y ellos eran como los que juzgaban en el pueblo. Por eso en la Biblia vemos esta parte de la historia que se le llama Jueces. Este libro es de los jueces, no había rey. Entonces estas personas de las que estamos hablando no eran reyes, ni tampoco eran como príncipes en el sentido así como descendientes de la realeza. Eran como líderes que se levantaban en el pueblo y juzgaban al pueblo. Entonces hubo unos líderes que en lugar de llevar al pueblo a ser mejores adoradores de Dios, los hacían que se equivocaran. Miren, vamos a ver el caso de Gedeón. Vamos a ver ahí en Jueces capítulo 8, 24, Jueces 8, 24 al 27. Dice así: y les dijo Gedeón:
quiero haceros una petición a cada uno, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,600 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo que de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel, ¿qué pasó? Se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. O sea, fíjense, hay líderes que toman decisiones que parecen muy buenas y que parecen muy lindas y como que Dios se las va a agradecer. Aquí vemos a Gedeón, dice, bueno, ya del botín, como hacer algo para una ofrenda como para Dios, pero de esa ofrenda, o de eso, hicieron un efod. Déjenme decirles, el efod era algo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y que el sacerdote se ponía en su pecho. Era parte de la vestimenta del sacerdote. Entonces, este Gedeón hizo uno de oro. Aunque el efod realmente Dios le dio a Moisés las especificaciones, no era de oro precisamente, sino era de otra manera, pero de otros materiales. Ahí en el capítulo 28 de Éxodo, que no lo vamos a leer, ustedes pueden leerlo después, Éxodo 28, están las especificaciones de cómo hacer el efod, pero no era de oro. Pero Gedeón lo hizo de oro. ¿Y qué pasó? La gente empezó a adorar el efod. La gente empezó a considerar a esa cosa que hizo Gedeón como que tenía algún valor. ¿Qué pasa ahora con muchas personas? Le atribuyen a prendas, a partes del cuerpo de una persona cierta virtud, y así se equivocan. Algunos piensan que es algo bueno, pero no, es exactamente lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces no importa si es de oro o si es de yeso, el asunto es de que no se debe hacer. Eso no está bien con Dios. El pueblo empezó a equivocarse. Aquí vamos a ver un error tras error. Pero si se dan cuenta, cuando leemos en la Biblia, no hay muchos errores. O sea, pero hay uno y otro y otro y otro. O sea, son pequeñas cosas que van minando la buena fe. Ahora vemos que esto está sucediendo. Hay personas que adoran ciertas cosas que Dios dice que no debe de ser. Miren, vamos a ver a otro ejemplo de estos. Jefté, ahí en Jueces capítulo 11, los versículos 39 y 40. Bueno, el versículo 30 habla de cómo este Jefté, un hombre pues valiente, pero hablador, fanfarrón. Así hay personas que son fanfarrones y habladores. Este hombre va a la guerra y dice: Dios, o sea, como un hombre muy creyente, Dios, si tú vas con nosotros, yo voy. Cualquiera diría una fe grande. Pero después está de hablador, dice: si tú me das la victoria, cualquiera que salga a celebrarnos, lo mato. Lo mato. Es como que Dios le gustaría eso.
como si Dios... Miren, bueno, ahorita al final les digo ya todo más moderno. Ahorita les platico lo que pasó. Y ahorita les platico más en lo moderno. Entonces Jefté, cuando regresa de la batalla, que obviamente ganó, y sale su hija celebrando su triunfo de su padre, y como él había sido un hablador, y delante de toda la gente y de los valientes que fueron con él, este hablador pues había dicho que el que saliera lo mataba, que mata a su hija. Entonces algunos me han preguntado, que leen la Biblia, dicen, pero ¿por qué pasó eso? Por hablador, gente habladora, gente que solo habla de Dios, pero no entiende el carácter de Dios. Y así empieza otro, vamos a ver a otro, Sansón, otro de los líderes, Sansón. Sansón, en el capítulo 16, versículo 1, vemos, y así inicia Sansón, capítulo 16, Sansón era un hombre que le reencantaba andar con las mujeres. Y vemos ahí en este capítulo 16, versículo 1, dice que Sansón vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, era, como dijéramos aquí en México, bien ojo alegre, ¿no? Así, él no hacía distinción, iba y buscaba a las muchachas. Sansón era así. Entonces, estos eran los líderes del pueblo. O sea, tenían uno y otro, tenían sus diferentes maneras de ser, pero de esa manera lograban hacer que el pueblo se equivocara. Bueno, también otra cosa que contribuyó a que se perdiera esta fe verdadera en Dios fueron los padres también, la negligencia de los padres, porque vamos a ver como Sansón. A Sansón, sus padres no le ponían ningún pero, al contrario, lo tenían bien consentido. ¿Saben? Mucha gente es así, consiente tantos a sus hijos que no les importa que quebranten la palabra de Dios. No les importa. Miren, vamos a ver esta parte que les estoy compartiendo ahí en Jueces. Bueno, vamos a ver Jueces capítulo 14, los versículos 1 al 3. Jueces 14, del 1 al 3. ¿Ya están ahí? Bien, dice así la palabra de Dios. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer por mujer, a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Pero vean, Sansón llega con sus padres: quiero esta esposa. Y sus padres: no, mijito, no. ¿Pero por qué Sansón era así? Pues porque lo tenían bien consentido, ¿no? Sansón era el hijito lindo. Lo que decía el hijito lindo, los padres lo hacían. Y vean lo que causó: un gran desorden. Aunque déjenme decirles, hay algo que las personas no han entendido de Dios: que Dios, de todos los errores, de todos modos Dios es glorificado.
de todas estas cosas malas que hemos visto, de todos modos Dios termina siendo glorificado. O sea, no hay forma que la gente no termine dando la gloria y la honra a Dios. No hay manera. O sea, pero claro que todos estos errores no quedan sin consecuencias, no quedan sin consecuencias. Vean a Jefté, por andar de boquiflojo, mató a su hija. Tuvo que vivir con esa vergüenza toda la vida. Y también Sansón, por andar así de querendón, pues terminó de esclavo y sin ojos y muerto. Terminó muriendo. Alguien que sentía que todo le sonreía y al final no tuvo nada. O sea que las consecuencias de los actos sí se viven, hermanos. Pero la obra de Dios, o sea, Dios siempre va a cumplir su palabra, pero las consecuencias no se van a quitar. No se van a quitar, eso tenemos que estar conscientes. O sea que hay personas que dicen, bueno, voy a hablarles algo, los jóvenes, dicen, está joven, se puede equivocar. Eso es cierto, pero lo que no les dicen es de que todos los errores que cometa son para toda la vida. Y no hay vuelta, no hay manera de arreglarlo. O sea, no hay forma de corregir. O sea, no hay manera de que me di cuenta del error y se corrige. No hay manera. Miren, ¿cuántas personas llegan a tener un hijo y dicen, si yo no quería tener un hijo? Pero les digo, ¿y cómo puedes sacar una goma y borrar a ese hijo que no quieres? ¿Cómo puedes sacar una goma y borrar a ese pasado? ¿Cómo puedes arreglarlo? Ya no hay manera, ya no hay forma. O de alguien que cometió un delito, aunque se arrepienta, ya no puede corregir eso, ya no se puede arreglar. De ahí, para los jóvenes, que tenemos que entender esto, que de las acciones que nosotros hagamos, ya no hay remedio. Y los adultos tendríamos que tener esto bien presente, para enseñar a nuestros hijos una y otra vez, porque si no, ¿quién? A una mujer le digo de su hija, le digo, está muy chiquita, ya andaba de novia, le digo, está chiquita, mira, y además no sabes ni qué personitas son estas. Ay, no, es que si no lo hago, si yo le digo, se va a poner peor. Digo, pero es que tú tienes que hacerlo. Digo, si no, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién le va a poner el freno? ¿Quién la va a detener? Las consecuencias, ¿quién las va a pagar? Ese es el asunto. A veces los que están jóvenes, bueno, no a veces, siempre los que están jóvenes piensan que es injusto, pero si supieran que se pueden librar de tantas desgracias. De ahí los padres, que necesitan los padres ser muy constantes. La palabra del Señor por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino y cuando te levantes y al acostarte. ¿Por qué? Pues porque es la manera de librarlos de muchas desgracias. Porque una vez que pasan por la desgracia, ya nada vuelve a ser igual. Ya nada puede ser igual. Algo que yo he visto en mi experiencia de vida es que he visto familias que siguen a Dios, pero sus hijos ya no siguen a Dios. Ya no. Cuando crecen,
ya no son. ¿Por qué? Pues porque vemos al pueblo de Israel que empezaron a casarse con los pueblos circunvecinos. Y entonces pues el esposo terminó pues adorando lo que la esposa le gustaba. Y las mujeres que se casaron con otro pues terminaron adorando lo que al otro le gustaba, su esposo. Y así pues sus hijos terminaron fuera de la fe. O sea, no es algo así de golpe, sino es algo muy sutil, paulatino. Ya vemos cómo el pueblo se va perdiendo. Los sacerdotes. Dios les había dado el mandamiento a los sacerdotes de instruir al pueblo, de estar ahí enseñando al pueblo. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Pues nada más se hizo más como un trabajo, como una herencia, como un negocio. Y ya, así con el tiempo, también se perdió. Miren, vamos a ver lo que pasó ahí. Vamos a ver Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. El pueblo de Israel, pues sí era responsable por sus actos, pero vemos la negligencia de los sacerdotes. O sea, hay una negligencia de los que debían enseñar la ley de Dios, y el pueblo también negligente en buscar y entender la palabra de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste a la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, tanto el sacerdote como el pueblo responsables por no aprender. Miren, ¿qué pasa hoy? También hay algo que he visto, es que muchos de los que enseñan la palabra de Dios, muchos de los maestros, instructores de la palabra de Dios, no quieren aprender, no quieren entender el mensaje del Señor. ¿Cómo se guían? Por sus puras latidas, por sus puras sensaciones, por lo puro que les gusta, por lo que les suena lógico. Así como Gedeón, dicen, si Moisés lo hizo así, yo lo hago de oro. Y Dios dice, no, espérate, cálmate, o sea, así no es. Que si esto, a nosotros lo vamos a hacer así, porque Moisés, ¿qué pasa ahora? Si Jesús hizo las cosas de una manera, ahora vienen líderes y dicen, eso ya está anticuado, eso ya no es de hoy. Un ejemplo, el Señor Jesús eligió apóstoles, no apóstolas, ¿verdad? Pero ahora vienen líderes diciendo, bueno, los tiempos cambiaron, y le dan la vuelta. Ándale. Y así como eso, otras cosas, y otras, y van sembrando exactamente lo que hace que el pueblo se equivoque. No conocen a Dios, no conocen el corazón de Dios. Miren, ¿qué entendemos de Dios? ¿Dios quiere la destrucción de su pueblo? Claro que no. Algo que veo yo en la iglesia, las personas que han crecido aquí en la iglesia, los niños que han crecido, tienen otra vida que sus padres no tuvieron. La verdad, no tuvieron esa vida. Y vemos alrededor qué clase de vida tiene la demás gente. Es una vida pésima. ¿Fue suerte? ¿Es suerte que los hijos de los hermanos tengan mejor vida? ¿Es suerte? No, la verdad es la bendición de Dios. ¿Cómo me gustaría que muchas familias tuvieran ese gran privilegio de tener una familia diferente, una vida diferente?
De todos modos, esta vida es difícil. De todos modos, esta vida es de peligro. De todos modos. Sin Dios o con Dios. De todos modos, la vida es difícil, ¿cierto? Mejor es vivirla con Dios. Y Él nos da una vida diferente. Nosotros vivimos de una manera, pero seguro que nuestros hijos van a tener otra manera de vida muy diferente a la nuestra y mejor, de veras. Y todo esto es gracias a Dios. Pero cuando se pierde, cuando confianza en Dios y termina siendo una religión nomás, cada quien se inventa a Dios a su manera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que yo me imagino. Miren, el que es alcohólico dice que Dios no está en contra del alcohol. El que tiene preferencias sexuales, Dios no está en contra de sus preferencias, porque Dios es amor. El que es tramposo, ladrón, pues no hay problema en engañar a la gente y venderle ilusiones. Y que se emocionen y les hacemos un ratito. El que le reencanta el business, el negocio, pues le ofrece a la gente un entretenimiento. Y entonces dicen, estoy sirviendo a Dios. Hermanos, no es cierto. De esta manera el pueblo se pierde, no aprenden de Dios. Miren, un ejemplo de esto lo tengo en la música. Hay personas que dicen, a mí no me gusta la adoración, la música de adoración. ¿Y cuál es la música de adoración? Los cantos más lentos, ¿no? Y me gustan más los cantos, la alabanza. ¿Por qué? Pues porque tiene más ritmo y se presta para moverse. No entendieron nada. O sea, la música no es precisamente para que nos sentamos así, si te gusta el ritmo o no. La música lleva un mensaje cristiano. La música no es neutra. La música no es neutra. Sí tiene, el propio ritmo tiene mensaje. Pero cuando la gente no ha entendido de Dios y su carácter, no comprende para qué sirve la música. Algo que, por eso les estoy platicando esto. No pensemos que Dios es como nosotros. No, mis hermanos. Si otros se equivocaron por no poner atención a estas cosas, seguro que nosotros nos vamos a equivocar. Le doy gracias al Señor porque miren, con todas estas cosas que estamos leyendo, más de 2000 años, y sigue la palabra del Señor enseñándose, es por la misericordia de Dios. O sea, esto es una maravilla. El hecho que yo esté aquí compartiéndoles, mis hermanos, después de más de 2000 años, casi esto que tiene unos 3000 años de escrito, y fíjense, todavía Dios sigue teniendo personas como yo diciendo a la gente, el camino es por aquí, el camino es por aquí, y hay que volver para acá, y hay que poner atención. Muchas veces hemos oído que de la historia hay que aprender los errores, ¿cierto? Pero la verdad es de que se habla de la historia, pero siguen repitiendo los mismos errores. Se siguen repitiendo lo mismo y lo mismo, ya sea en todo, en la política, en todo, los errores del pasado y lo siguen repitiendo. ¿Qué es lo que puede resultar de todo esto? Nada bueno. Nada bueno. Si realmente aprendiéramos del pasado, esto que estoy leyendo, bien dice la palabra del Señor, lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Esto fue escrito aquí para nuestra enseñanza, para que aprendamos. Si antes pasó, nosotros no somos la excepción. Y lo que les pasó a
no quedó sin consecuencias. Darles igual a los que están jóvenes, no se desesperen, sigan el camino del Señor y sean fieles, sírvanle a Dios de todo corazón. La voluntad de Dios es que vivamos una vida recta y ordenada, en paz. No hay nada indebido en los mandamientos del Señor, no hay nada indebido. También tenemos que esforzarnos para dejar a los que siguen después de nosotros un buen legado de fe, que la gente conozca a Dios. ¿Sí, hermanos? Que la gente conozca a Dios. Hermanos, pues hasta ahí voy a dejarlo por hoy. Estos mensajes que les estoy compartiendo, a veces me dan tristeza porque de ver cómo las personas no captan la señal. Dios nos dice, por ahí no es el camino, y nosotros queremos torcerlo a como dé lugar. Queremos hacerlo torcido derecho. Eso es imposible. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos de aquí de veras amamos a nuestro buen Dios y de todo corazón? Verdaderamente. Fíjense, la prueba de nuestra fe es la vida. En nuestra vida nosotros vivimos con congruencia, no solamente cuando venimos, sino que en la forma en que nos conducimos en nuestras casas, porque conocemos a Dios. ¿A Dios le gusta la violencia? No. Que entonces, ¿qué debiéramos ser nosotros? Pacificadores, ¿no? Si a Dios le gusta la injusticia, fíjense, recuerdo el caso de una persona que me dice de su yerno, una mujer, me dice de su yerno, que su yerno es un hombre tremendo y que hace estas cosas y que hace lo otro. Digo, bueno, ahora vamos a cambiarla. ¿Y tu hija? ¿A poco sí es una perita en dulce? ¿Es una buena persona? Eres injusta porque a él, solo que porque no es de tu familia, lo juzgas. Pero ¿y tu hija? Como muchos de aquí, sus hijos son bien lindos, pero los hijos de otros son unos desgraciados. O sea, los hijos de otros son los malos, los peleoneros, los tramposos. Pero sus hijos no, bien lindos. Eso, hermano, ¿crees que Dios no lo ve? ¿Que eres injusto? Y estoy poniendo un ejemplo. Juzgamos a otros, pero cuando se trata de nuestra familia, una mujer que dice, es que esta mujer es mala y hasta lo demandó. Digo, yo haría lo mismo. Es como si le dio una tranquiza, que la manda al hospital y luego no, dice, pero ¿por qué lo demanda? Digo, pues ¿por qué será? Digo, ahora vamos a cambiar los papeles. No es tu hijo el golpeador, no es tu hijo, ahora es tu hija la que está recibiendo los trancazos. ¿Qué harías? Dice, no, pues sí lo mato a ese. Pues, o sea, si se trata de tu pobre hijito, que no lo metan a la cárcel. Le digo, ¿quieres que mate a esta muchacha? Esas personas ya luego ya no vienen a hablar conmigo, porque a la gente le reencanta ser injusta. Injusta. Queremos todo para acá, pero somos injustos al juzgar a otros. ¿Por qué no vemos a las personas, a nuestros hijos como lo que son? Decimos, pues sí, efectivamente él es así, o ella es así. O sea, ¿para qué le negamos? No por el hecho de que es mi familia le tengo que dar la razón a todas las tonterías que haga.
Dios, eso es conocer a Dios. O sea, conducirnos con justicia, con equidad. ¿Sí, hermanos? Son de las cosas que tenemos que aprender. Y una y otra vez nosotros estar enseñando de Dios. Esto es conocer a Dios. Lo demás, eso es una vacilada, ¿eh? Les digo que hay gente que le reencanta el bailongo y si les digo en la iglesia que bailen y se echen marometas, lo hacen. Compórtense en su casa, ahí sí ya no son igual. Vean a los líderes divorciándose. ¿Cómo se puede hablar de fidelidad? Les digo que los líderes, yo creo que sí, los líderes deberíamos de tener, los que enseñamos, la muestra del gran poder de Dios, ¿cierto? Dios es poderoso. Pues nosotros podemos mostrar que Dios es poderoso. Imagínate que hablándole a las parejas de que pueden vivir una vida en paz y yo viviendo una vida miserable con mi esposa. Hermanos, tenemos que ser coherentes. Coherente. Eso es conocer a Dios. Yo les invito, meditemos en esto. ¿Por qué se olvidaron los israelitas de Dios? Por este trato sistemático y sutil. Vamos a orar a nuestro buen Dios, dándole gracias por su palabra, porque nos recuerda que tenemos que siempre estar alertas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por instruirnos en tu verdad. No queremos incurrir en las faltas del pueblo de Israel. Líbranos del error, te lo ruego. A nosotros, haznos fieles. Y queremos seguir y adorarte y dejar a otros, después de nosotros, dejarles un buen legado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.